Hace un par de horas de la boda de mi hermano, recibí un mensaje. No vayas a la boda de tu hermano. Revisa el garaje de tu marido. Al principio pensé que era una broma, pero al abrir la puerta del garaje me quedé sin habla. Y antes de continuar, escriba de qué país está viendo el video. Que disfrute de la escucha. Olga se arregló el cuello de encaje de su vestido y alisó las inexistentes arrugas de la falda. Hoy era un día especial. La boda de Sergei, su hermano menor. Toda la familia había esperado este evento con impaciencia. Sergei era el alma de la fiesta y todos le deseaban felicidad con Victoria. Olga, como hermana mayor, sentía especial cariño por este acontecimiento. Veía cómo Sergei florecía junto a Victoria, cómo se le iluminaban los ojos. El sol bañaba el apartamento con su luz, llenándolo de la agitación previa a la celebración. Su madre trajinaba en la cocina preparando los tradicionales pastelillos. Su padre repasaba la lista de invitados y Olga terminaba de arreglarse. Alexei, su marido, ya se había ido, alegando una reunión urgente con un cliente. «No te preocupes, cariño, iré directamente a la ceremonia», dijo al despedirse con un beso. No había nada extraño en su voz, pero a Olga, por alguna razón, le invadió una sensación de inquietud. Miró al espejo. En el reflejo vio a una mujer segura de sí misma, exitosa, amada. Olga trabajaba como contable en una gran empresa y se sentía orgullosa de su estabilidad y sensatez. 10 años de matrimonio con Alexei le parecían plácidos. Sí, hubo pequeñas riñas, malentendidos, pero en general su vida era tranquila y feliz. ¿O eso creía ella? El teléfono en su mano vibró. Un número desconocido. Olga frunció el ceño. En la pantalla apareció un breve mensaje. No vayas a la boda. Mejor revisa el garaje de tu marido. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué significaba eso? ¿Quién lo había enviado? Olga intentó poner en orden sus pensamientos. Tal vez era una broma tonta o un error, pero algo en su interior no le daba paz. El siniestro silencio que se había instalado en el apartamento tras la marcha de Alexei ahora le resultaba aún más opresivo. Releyó el mensaje otra vez. Revisa el garaje de tu marido. ¿Por qué? ¿Qué podría haber allí? Alexei nunca le había ocultado nada. Siempre había sido abierto y honesto. ¿O eso le parecía a ella? Olga intentó llamar a Alexei, pero no contestó. Probablemente en la reunión, pensó. Pero la ansiedad no la abandonaba. Sentía cómo crecía el pánico en su interior. Intentó distraerse ayudando a su madre en la cocina, pero sus pensamientos volvían al mensaje. No vayas a la boda, revisa el garaje. Las palabras se le clavaron en la memoria como astillas. Olga sabía que tenía que hacer algo. No podía ignorar ese mensaje así como así. Pero, ¿qué hacer? ¿Ir al garaje? Sería una estupidez. Alexei se ofendería, pensaría que no confiaba en él. Pero si no iba, ¿cómo deshacerse de esa ansiedad corrosiva? Miró el reloj. Faltaban unas horas para la ceremonia. Alexei debía llegar de un momento a otro, pero no aparecía. De pronto, Olga recordó la llave de repuesto del garaje. Alexei había comentado una vez que hizo un duplicado por si acaso. Le costó recordar dónde la había guardado, pero luego lo recordó, en la vieja cajita de recuerdos. Le temblaban las manos al abrirla. Ahí estaba, la llave. Un pequeño trozo de metal que podía dar un vuelco a su vida. Olga dudó. ¿Valía la pena hacerlo? ¿Valía la pena alterar la paz de su familia por un mensaje anónimo? Pero la curiosidad y la ansiedad vencieron al miedo. Decidió ir en silencio, para que nadie se diera cuenta. Solo comprobar, asegurarse de que todo estaba bien, y luego volver y olvidar ese estúpido mensaje. Olga salió del apartamento intentando no hacer ruido. Sus padres no se percataron de nada. Bajó y salió a la calle. El sol deslumbraba, pero Olga no sentía su calor. En su alma había frío e inquietud. El garaje no estaba lejos, solo a unas manzanas. Olga caminaba rápido, intentando no pensar en lo que la esperaba allí. Llegó al conjunto de garajes. Hileras de cajas grises de metal se extendían a lo largo de la calle. Olga encontró el número correcto, el garaje de Alexei. El corazón le latía desbocado. Sacó la llave y la introdujo en la cerradura. El mecanismo hizo clic y la puerta se abrió. Dentro estaba oscuro y húmedo. Olía a gasolina y neumáticos viejos. Olga encendió la linterna del teléfono y echó un vistazo. En el garaje estaba el coche de Alexei, un viejo Volga.
En los estantes había herramientas, repuestos, cosas viejas. Nada fuera de lo común. Olga suspiró aliviada. Probablemente era un error, solo una broma tonta. Ya iba a marcharse cuando notó algo extraño en un rincón. Había una caja de cartón grande, cubierta con una manta vieja. Olga se acercó y apartó la manta. En la caja había objetos: un bolso de mujer, zapatos de tacón alto, el envoltorio de un perfume caro. Olga reconoció esas cosas. Eran de Victoria, la novia de Sergei. Olga sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué estaban las cosas de Victoria en el garaje de Alexei? Sacó el bolso y lo abrió. Dentro había una cartera, un neceser, llaves y fotografías. Olga sacó las fotos y las miró. En ellas salían Alexei y Victoria. Se abrazaban, se besaban, se tomaban de la mano. Estaban juntos de vacaciones en alguna ciudad del sur. Parecían felices. Olga sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Traición, mentira, engaño. Todo en lo que había creído era falso. Siguió hurgando en la caja. En el fondo había una carpeta con papeles. Olga la abrió y vio notas. Era la correspondencia entre Alexei y Victoria. Olga comenzó a leer. Querido, estoy tan feliz de tenerte cerca. Gracias por apoyarme. Sé que no está bien, pero no puedo vivir sin ti. Eres mi vida. Me caso con Sergei por el futuro. Tú entiendes que no será para siempre. Cuando sea su esposa, podremos estar juntos. Tú dejarás a Olga y seremos felices. Olga no podía creer lo que veía en sus ojos. Victoria planeaba casarse con Sergei y luego dejarlo por Alexei. Ambos engañaban a su hermano, a su marido, a toda su familia. Olga sintió cómo una ola de ira crecía en su interior. Quería gritar, llorar, romperlo todo, pero en lugar de eso se quedó de pie, mirando las fotos y las notas. Comprendió que tenía que hacer algo. No podía permitir que destrozaran la vida de Sergei. No podía permitir que quedaran impunes. Olga sacó el teléfono y fotografió todas las pruebas: el bolso, los zapatos, las fotos, las notas. Sabía que sería doloroso, pero tenía que contarle la verdad a Sergei. Olga comprendía que era muy arriesgado. Si Alexei se enteraba de que había estado en el garaje, podría intentar destruir las pruebas o inventar alguna excusa, por lo que debía ser cautelosa. Tras terminar de fotografiar, Olga guardó todo cuidadosamente de nuevo en el bolso y lo devolvió a su sitio. Intentó no tocar nada para no dejar huellas. Luego apagó la luz y salió del garaje. En la cabeza de Olga reinaba el caos. No sabía qué hacer después: ir a la boda y fingir que no había pasado nada, o contarle inmediatamente la verdad a Sergei. Olga comprendía que la boda no era el lugar para hablar de esas cosas. Habría mucha gente, todos estarían alegres y celebrando. No era el ambiente adecuado para confesiones de infidelidad y planes arteros. Decidió llamar a Sergei y pedirle que se viera con ella. Necesitaba hablar con él a solas, en un ambiente tranquilo. Debía enseñarle las fotos y los mensajes impresos. Debía convencerle de que Victoria le estaba engañando. Olga sacó el teléfono y marcó el número de Sergei. Los tonos de llamada sonaron durante una eternidad. Por fin contestó. «Hola, ¿pasa algo? ¿Por qué no estás aún en la boda?», preguntó Sergei con voz alterada. «Sergei, necesito hablar contigo urgentemente». «Es muy importante», respondió Olga, intentando hablar lo más calmada posible. «¿Qué pasa? Dime», insistió Sergei. «No puedo decírtelo por teléfono, es demasiado personal. Quedemos», propuso Olga. «¿Ahora? Pero si tengo la boda», se quejó Sergei. «Lo sé, pero tiene que ver con Victoria», dijo Olga, intentando no delatar sus emociones. Sergei guardó silencio unos segundos, luego suspiró y dijo: «Vale, ¿dónde nos vemos?». «Junto a la entrada de servicio del restaurante, en media hora», propuso Olga. «De acuerdo, te espero», respondió Sergei y colgó. Olga exhaló. Lo más difícil estaba por venir. Debía contarle a su hermano la traición de su novia. Sabía que sería muy duro. Sergei quería mucho a Victoria y soñaba con una vida familiar feliz, pero ella no podía permitir que cometiera un error. Debía protegerle del dolor y la decepción. Olga subió al coche y se dirigió al restaurante. Durante todo el camino pensó en cómo expresarse correctamente. No quería herir a Sergei, pero tampoco quería ocultarle la verdad. Debía encontrar un término medio.
Al llegar, vio a Sergei parado junto a la entrada. Parecía alterado e inquieto. Olga aparcó y bajó del coche. «¿Qué pasa, Ol? ¿Por qué estás tan seria?», preguntó Sergei, acercándose. Olga, en silencio, sacó de su bolso las fotos y las notas y se las entregó a Sergei. «Mira tú mismo», dijo. «Debes saber la verdad». Sergei cogió las fotos y comenzó a mirarlas. Al principio sonreía, pensando que eran alguna broma, pero luego su rostro se volvió serio y tenso. Pasaba las páginas sin creer lo que veía en sus ojos. ¿Esto qué es?», murmuró al llegar a las notas. Olga guardaba silencio, observando su reacción. Veía cómo la luz se iba apagando en sus ojos, cómo palidecía su rostro, cómo le temblaban las manos. Sergei leyó todas las notas hasta el final. Luego levantó la cabeza y miró a Olga. Tenía lágrimas en los ojos. «Esto no puede ser verdad», dijo con voz temblorosa. «Es algún error». «Ojalá fuera un error, Sergei, pero es la verdad», respondió Olga. «Yo misma vi todo eso en el garage de Alexei». Sergei volvió a bajar la vista a las fotos. Las miraba como si las viera por primera vez. «No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo?», preguntó, como hablando al vacío. Olga se acercó a él y le abrazó. «Sé que ahora te duele mucho, pero debes ser fuerte. Debes aceptar la verdad y seguir adelante», dijo. Sergei se apartó de ella y se secó las lágrimas. «¿Y ahora qué hago?», preguntó. «La boda es dentro de 1 hora. Todos los invitados ya están reunidos. Debes cancelar la boda», respondió Olga. «No puedes casarte con una mujer que no te quiere y que planea utilizarte». Sergei reflexionó. Comprendía que Olga tenía razón, pero le resultaba muy difícil tomar esa decisión. Había soñado con esa boda. La había esperado tanto tiempo. «No sé cómo voy a hacerlo», dijo. «No sé qué les diré a los invitados». «Yo te ayudaré», respondió Olga. «Lo haremos juntos». Olga tomó a Sergei de la mano. «Vamos, tenemos que cancelar la boda», dijo. La decisión no le resultó fácil, pero al mirar a los ojos de su hermana, comprendió que ella tenía razón. No podía continuar con esa farsa. No podía comenzar una vida basada en la mentira. Sergei se acercó a Vika, diminutivo de Victoria. «Seriosa», diminutivo de Sergei. «Cariño, estoy tan nerviosa». «Vika, no habrá boda», dijo él, intentando hablar lo más calmadamente posible. Cayó el silencio. «¿Qué? ¿Qué dices? ¿Estás bromeando?» «Lo sé todo, Vika. Sé lo de tú y Lyosha, diminutivo de Alexei. He visto vuestras notas, vuestras fotos». En su voz se percibió pánico. «Eso no es cierto. Es calumnia. ¿Quién te ha dicho eso?» «Eso no importa. Lo importante es que conozco la verdad y no pienso casarme con una mujer que me engaña». «¿Cómo te atreves?», gritó ella, señalando a Sergei con el dedo. «¿Cómo te atreves a cancelar la boda? ¿Te das cuenta de lo que has hecho?» «Me doy cuenta de que intentabas engañarme», respondió Sergei con calma. «Y no te he permitido que lo hicieras». «Esto es todo culpa suya». Victoria se volvió hacia Olga. Sus ojos echaban chispas. «Tú has tramado todo esto. Siempre me has envidiado». «No digas tonterías, Vika», respondió Olga, intentando mantener la calma. «Solo quería proteger a mi hermano». «¿Proteger? Tú solo querías destruir nuestra felicidad. Tú... Victoria se ahogaba de rabia. Intentó golpear a Olga, pero Sergei le interceptó la mano. «Vete, Vika», dijo. Su voz era firme y decidida. «Vete y no vuelvas a aparecer en mi vida jamás». Victoria arrancó su mano y tras lanzarles una mirada llena de odio, salió corriendo del restaurante. Sergei se dejó caer pesadamente en una silla. «¿Y ahora qué va a pasar?», murmuró. Poco después de cancelar la boda, Alexei, como si hubiera sentido que algo andaba mal, se acercó a Olga. «Olia», diminutivo de Olga, preguntó con voz alterada. «¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué Sergei ha cancelado la boda?». Olga, reuniendo valor, respondió con firmeza y sin vacilar. «Porque Sergei conoce la verdad, Lyosha. Sabe lo de tú y Victoria». Alexei pareció quedarse sin habla. Olga sentía cómo su pánico crecía con cada segundo. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», balbuceó por fin. «Eso no importa», cortó Olga. «Lo importante es que todo se ha terminado. Sergei no se casará con tu amante. ¿Tú se lo has contado todo?». En su voz se oía rabia y desesperación. «¿Lo has estropeado todo a propósito?». «He salvado a él y a mí misma de un error, Lyosha»,
respondió Olga, intentando mantener la calma. ¿Y tú? Tú mismo lo has estropeado todo con tu traición. Te arrepentirás de esto, no te lo perdonaré. Y salió corriendo. Olga suspiró hondo. Sabía que Alexei no lo dejaría así, buscaría venganza, pero ella no tenía miedo. Ya no era aquella mujer ingenua y confiada que había sido antes. La traición la había hecho más fuerte. Poco después de esa conversación, Alexei abandonó el hogar, recogió sus cosas y sin decir una palabra se marchó a un destino desconocido. Olga no intentó detenerlo. Comprendía que su matrimonio había muerto. Había muerto en el momento en que encontró el bolso rojo en el garaje. En el apartamento vacío reinaba el silencio. Olga se sentó en el sofá y cerró los ojos. Sentía dolor, resentimiento y miedo, pero sabía que debía seguir adelante. Debía comenzar una nueva vida. Los días siguientes pasaron como en una neblina. Olga se ocupó de los trámites de divorcio, habló con un abogado e intentó recuperarse de todo lo sucedido. Le resultaba difícil, pero intentaba mantenerse firme por Sergei. Sabía que a él tampoco le resultaba fácil. Una tarde, Sergei fue a visitarla. Estaba pálido y cansado, pero en sus ojos había un nuevo brillo. «Gracias, Sol», dijo abrazándola. «Me has salvado. No sé qué habría hecho sin ti». «Siempre estaré a tu lado, Seryosa», otro diminutivo de Sergei, respondió Olga. «Superaremos todo juntos». «Lo sé», dijo él. «Ya he empezado a pensar en el futuro. Quiero montar mi propio negocio. Hace tiempo que sueño con eso». «Es una idea estupenda, Seryosa», le apoyó Olga. «Estoy segura de que te saldrá bien». Esa tarde hablaron largo rato, hicieron planes para el futuro y recordaron el pasado. Ambos habían sufrido una terrible conmoción, pero habían resistido. Se habían hecho más fuertes. Comprendieron que lo más importante en la vida es la familia y el apoyo de los seres queridos. Olga solicitó el divorcio y el proceso fue sorprendentemente rápido. La ausencia de un acuerdo prenupcial jugó a su favor y los bienes adquiridos durante los años de matrimonio se dividieron a partes iguales. El apartamento, el coche, todo a medias. Alexei no puso objeciones, como si deseara deshacerse cuanto antes de un pasado en el que él mismo había destrozado todo tan miserablemente. Olga no sentía tanto alegría por el reparto justo como alivio porque aquella pesadilla por fin llegaba a su fin. Una tarde, mientras Olga ordenaba cosas en el garaje preparándose para mudarse, recibió una llamada de un número desconocido. Al principio quiso rechazarla, pero algo la detuvo. Al contestar, oyó una voz masculina. «Olga, soy Andrei». El nombre le resultaba vagamente familiar. «Andrei, lo siento, no logro recordar», respondió, esforzándose por refrescar la memoria. «Trabajaba con Alexei en la misma empresa. ¿Recuerda que fue a verle a la oficina?», sugirió Andrei. Ahora Olga recordaba. Andrei era uno de esos empleados callados que siempre permanecían en segundo plano. Lo había visto un par de veces, pero nunca había hablado con él. «Sí, me suena». «¿Pasa algo?», preguntó Olga, intuyendo que algo no iba bien. «Yo quería contarle algo. Sé quién le envió ese mensaje anónimo antes de la boda de Sergei», dijo Andrei. A Olga se le cortó la respiración. «¿Usted sabe quién?», logró decir sin poder contener la agitación. «Fui yo», respondió Andrei. Olga guardó silencio, intentando asimilar lo que acababa de oír. «¿Usted? Pero, ¿por qué?», logró preguntar al fin. En la voz de Andrei se percibía amargura. «Victoria. Ella también estuvo conmigo. Mejor dicho, intentó estarlo. Es muy ambiciosa. Quería utilizarme para ascender en su carrera. Me enteré de sus planes con Alexei, de sus intenciones respecto a Sergei. No podía permitirlo. Sabía que debía hacer algo». Olga escuchaba atónita ante la verdad que se revelaba. Resultaba que en aquella historia enrevesada había otra persona engañada, movida por el deseo de venganza. «¿Por qué no me lo contó todo de inmediato?», preguntó. «Tenía miedo. Temía que no me creyeran. Temía las consecuencias. Solo quería que la verdad saliera a la luz». Un mensaje anónimo parecía la forma más segura, confesó Andrei. Olga le comprendió. El miedo es un sentimiento poderoso, capaz de paralizar la voluntad. «Gracias, Andrei. Gracias por la verdad. No sé qué habría hecho sin ese mensaje», le agradeció sinceramente. «Yo solo quería justicia. Vi cómo Alexei la traicionaba a usted.
¿Cómo Victoria engañaba a Sergei? No podía quedarme al margen, respondió Andrei. La conversación con Andrei dio un vuelco a la mente de Olga. Resultaba que su salvación no solo se debía a su propia intuición y valentía, sino también a un aliado casual, movido por sus propios motivos. De pronto, se sintió menos sola en su lucha. Tras la conversación con Andrei, Olga sintió un torrente de energía. Comprendió que ya no quería vivir en el pasado. Estaba cansada de dolor, decepción y resentimiento. Había llegado el momento de seguir adelante, de comenzar una nueva vida llena de esperanzas y posibilidades. Olga decidió cambiar de aires. Vendió su parte del apartamento y compró uno pequeño en un nuevo barrio de la ciudad, lejos de los lugares que le recordaban el pasado. Dejó su trabajo y encontró uno nuevo, más interesante y con más perspectivas. Sergei también se recuperaba gradualmente. Encontró un nuevo trabajo, se aficionó a la fotografía, comenzó a viajar. A menudo llamaba a Olga, compartía sus impresiones, la apoyaba en todo. Su vínculo fraternal se había hecho aún más fuerte tras la prueba de la traición. Un día, Olga se encontró por casualidad con Alexei en la calle. Parecía demacrado y envejecido. Al verla, bajó la vista e intentó pasar de largo, pero Olga le detuvo. «Alexei, espera», dijo. Él se volvió a regañadientes. En sus ojos se leía arrepentimiento. «Olga, yo quería pedirte perdón por todo», balbuceó. Olga le miró sin rencor ni resentimiento. Le perdonaba, no por él, sino por ella misma, para liberarse de la carga del pasado y seguir adelante. «Te perdono, Alexei. Te deseo todo lo mejor», respondió y siguió su camino. Olga volvía a una vida tranquila, pero ahora con la mente clara y nuevos objetivos. Comprendió que la traición no es el fin de la vida, sino solo el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que ella era dueña de su propio destino. Había aprendido a confiar en sí misma, a valorar a sus seres queridos y a no temer los cambios. Sabía que le esperaba mucho por descubrir y estaba preparada para ello.